Séptimo Congreso Internacional CESPE 2021. Meta Universidad, Neuroeducación, Tecnologías Educativas y Pedagogías Emergentes en América Latina. Sexto Coloquio Iberoamericano de Educación Rural. En la ruralidad, enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alexa Patricia Perea Palacios, doctorando en la Universidad del Tolima, y a continuación les voy a presentar una ponencia. Ya aquí ya está lista. Ya. Creo que perfecto. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, les habla Alexa con la ponencia La educación rural en busca de un currículo emergente. Es una investigación que nace de mi interés como docente rural, en los que me interesa abordar más en lo que acontece en la educación rural, especialmente con ese currículo emergente. Se hace necesario, cuando nosotros hablamos de educación rural, se hace necesario saber qué es lo rural de la educación rural. Entonces, allí estamos hablando de que esta educación se está llevando a cabo en unos contextos, en unos territorios completamente diversos. Entonces, se hace necesario hacer las aclaraciones de los términos rural, ruralidad y nueva ruralidad. Cuando nosotros hablamos de lo rural, estamos evocando a más de 100 años, cuando Chayanow empieza a hablar de que lo rural abarca esa relación estrecha entre ese campesino, ese habitante del campo, con ese trabajo y ese amor por la tierra, donde se vincula esa economía campesina familiar. Se hace también bastante necesario reconocer la diversidad de lo rural. Pérez y Farad nos aclaran que lo rural, cuando hablamos de lo rural, suele mucho hablar de esa ruralidad tradicional, de eso rural disperso, donde ellos con ejemplos nos hacen comprender que esta ruralidad tiene que ver con esos sitios bastante apartados, donde hay dificultad en las vías. Y una característica bastante relevante es que se presentan allá esas características casi que intactas en la cultura, su manera de comer, vestir, hablar y especialmente su manera de vivir. Este término rural, como nos lo explica Salcedo, tiene mucho que ver se refiere a ese espacio geográfico. Mientras que cuando hablamos de ruralidad, estamos hablando de esos estilos de vida en ese espacio geográfico. También Borsotti y Bustos hacen bastante énfasis en que lo rural es un término singular. De allí que está la coexistencia de la diversidad de territorios rurales. Por lo tanto, estamos hablando de una educación para una diversidad de territorios. Entonces, no podemos hablar de una homogenización de un currículo. Y cuando nosotros llegamos a comprender la nueva ruralidad tiene que ver con su mismo nombre lo dice, con esa nueva categoría que se emerge de los procesos de
globalización y modernización que han llegado a estos espacios rurales. Con esta llegada se generan unas interacciones entre lo rural y lo urbano. Esta relación está mediada por esa economía que tiene que ver con esa característica del medio rural que es la producción de alimentos. Entonces estamos hablando de unas actividades relacionadas con la agricultura y la extracción de recursos naturales, donde se generan otras actividades que han llegado a estos espacios, las cuales les ofrece a la población rural otra manera de tener sustento que ya no está ligada a el trabajo en la tierra, a la agricultura. Y estas actividades que llegan tienen que ver con esa diversidad de territorios, con esos espacios de calidad de vida de los que nos habla Cadavid a partir de los años 90, donde se hace este reconocimiento de esa calidad de vida que brindan esos espacios rurales, lo cual genera que las personas se dirijan allá a disfrutar de lo que es el turismo, la fabricación y elaboración de artesanías y también llegadas de industrias, pero que tienen que trabajar con la materia prima que se produce allá. De esta manera llega al campo esa urbanización del campo de la que nos habla Posada. ¿Dónde está lo rural en la educación para territorios rurales? Son muchas las investigaciones que encontramos a nivel nacional e internacional que abordan la educación rural desde diferentes escenarios. Por ejemplo, cuando nosotros abordamos la educación rural y nosotros vamos a las investigaciones de Arias y de Perfetti en Colombia, encontramos que cuando se habla de educación rural, se habla de esa ausencia de políticas educativas, ya que las que hay no tienen en cuenta esos estilos de vida en la educación para estos contextos. También es normal que cuando se hable de educación rural se habla de problemáticas. Allí tenemos a Jiménez, Quiseno, Sauras, López, Jiménez, quienes nos afirman en sus escritos que las problemáticas de la educación rural son similares a las problemáticas de los contextos, donde prevalece la marginalidad, la escasez, y escasez no solamente de recursos materiales, recursos didácticos, herramientas tecnológicas, sino escasez de esas políticas educativas para esa educación, escasez de esa pertinencia curricular con esa educación rural. Es así, entonces, que al hablar de educación rural estamos hablando de un abandono del Estado, de una marginalidad característica del contexto y a la vez de la educación que se presta en estos territorios. Otros autores, otras investigaciones, especialmente España. España es uno de los países que su énfasis en la educación rural tiene que ver con esa falta de la formación del docente rural. Desde Colombia también es abordada por Zamora y por Ramírez, quienes nos cuentan en sus escritos que hay una carencia de la preparación para este docente rural. Su formación no ha contemplado que esta educación va a ser con un modelo educativo que en Colombia es el modelo vigente, el modelo Escuela Nueva. Este modelo fue creado por docentes rurales en los años 1967 bajo la orientación del profesor Mogollón, y más adelante en el año
1990, mediante el decreto 1490, se consolida como el modelo de educación rural para el país. Este modelo no ha contemplado esta formación de estos docentes, no ha contemplado este modelo, donde podemos observar que el docente va a trabajar con una heterogeneidad de estudiantes. Están todos los cursos en esa escuela unitaria o esa escuela, como la llaman en España, la escuela multigrado. Acá en Colombia es la escuela unitaria o escuela unidocente. Este docente trabaja con todos estos niveles, todos estos estudiantes de diversas edades, donde él no ha recibido esa formación para trabajar en ese modelo y una formación curricular de un currículo pertinente para trabajar en estos contextos. Es así como se hace necesario para la educación rural hacer un abordaje curricular y mirar desde qué enfoque se trabaja el currículo en la educación rural y cuál es ese enfoque pertinente para esa educación rural. Esto lo hacemos a través de escritos y a través de las propias vivencias de los docentes, que ellos nos cuentan cuál es su pensamiento, cuáles son esos imaginarios que ellos tienen acerca del currículo que trabajan y el currículo pertinente para esta educación. Al hacer el abordaje de los enfoques curriculares, tenemos que tenemos la presencia de ese currículo técnico. Cuando hablamos del currículo técnico, nos estamos transportando a las sociedades americanas. Este currículo tiene su origen en las sociedades americanas o en la transformación de las sociedades agrarias en sociedades industriales, en donde hay un fuerte énfasis en formar al hombre para el trabajo. Es así como Aristizábal nos expresa que este currículo técnico es un currículo ahistórico, es decir, que no dialoga con la realidad a donde está dirigido. Díaz lo nombra como el currículo acrítico, es decir, puesto allí. No tiene relación con esos estilos de vida. De esta manera, Aristizábal enuncia que en el currículo técnico es evidente la invisibilización de la figura del maestro, donde es usado como un instrumento para ese encargo del que nos habla Paulo Freire a través de esa educación bancaria. Tenemos el currículo de instrucción, que es el currículo más conocido como el plan de instrucción, como ese conjunto de esos objetivos cuando se mira la educación en materia de objetivos, contenidos, evaluaciones, metodologías, pero vuelve e insiste Aristizábal, no le da la oportunidad al docente de desarrollar ese empoderamiento, esa pedagogía que el docente tiene de manera innata para trabajar con los estudiantes. Colombia tiene un currículo oficial en el cual se maneja el proyecto educativo del país. Este currículo se emana de manera estándar, homogenizada para todo el territorio. Nosotros sabemos que Colombia tiene aproximadamente un 30% de la población colombiana es rural, donde el 70% de los territorios son rurales. Es decir, estamos hablando de un porcentaje bastante alto de territorios y de población para pensar en un currículo pertinente para la ruralidad, donde no se debe incluir todo un territorio dentro de un currículo estándar y homogenizado para
para todo un territorio, todo un país. Cuando nosotros hablamos para poder concluir qué es lo que se necesita en ese currículo rural, qué se necesita para que este currículo sea emergente, dialogue con estas necesidades de estas poblaciones, se hace necesario abordar dos enfoques bastante pertinentes, que son el enfoque crítico y el enfoque oculto. Cuando llegamos al enfoque crítico, este enfoque curricular es bastante pertinente para la educación rural. Eliot nos habla de esa necesidad, de ese quehacer, de ese docente como aquella persona que es la que ejecuta ese currículo, en el cual Kemis nos recuerda que este docente debe ser un conocedor de ese territorio, de esa cultura, para poder abordar un currículo pertinente para estos territorios. El currículo crítico es ideal para la educación rural, visto como un medio para desarrollar esa emancipación y llegar a esa emancipación de la que nos habla Habermas con el interés emancipatorio, y la que nos habla Freire, donde no solo el docente, sino también el estudiante esté consciente de tomar decisiones, tenga autonomía para pensar no solamente de manera individual, sino también de manera grupal, es decir, pensar en los beneficios y en su territorio, en la población. El currículo oculto, como nos los expone su precursor, que es Ralph Phillips, este currículo tiene que ver con todas esas cantidades de roles, de actividades que no están contempladas en el currículo escrito, en ese currículo oficial, en ese currículo textual. Entonces, este currículo oculto es bastante pertinente para este currículo rural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del docente rural, estamos hablando de esas escuelas en esa ruralidad tradicional, esa ruralidad dispersa, donde muchas veces este docente es quizás la única persona que posee una formación académica, y como este docente está apartado, está lejos de la parte urbana, él debe tramitar, debe convertirse en un gestionador de todas sus carencias que tiene por su abandono. Hay precariedad de servicios en esas escuelas, hay ausencia de esos elementos didácticos, de esas tecnologías, de los servicios públicos. Entonces, este docente gestiona, administra, y no solamente lo hace para la escuela, sino también que trabaja de la mano con las juntas de acción comunal para trabajar de la mano por su comunidad, por la población, por esa vereda. Entonces, de esta manera llegamos al currículo rural, que como lo dice Sauras, cuando nosotros vamos a hablar de currículo rural, se hace pertinente leer y pensar el currículo con ojos y mentes rurales. Es así como la ruralidad, la escuela rural necesita de un currículo que integre esa diversidad de territorios y que tenga como base la vida de los estudiantes del contexto, las necesidades de esos estudiantes e intereses de los estudiantes y a la vez de la comunidad. Arias en sus investigaciones
nombraba de que a estos estudiantes no se deben formar a través de esos conocimientos modernos, sino que se le debe dar prioridad a esos conocimientos locales, conocimientos de su medio para prepararse, no para presentar una prueba, no para ser buenos consumidores, no para emigrar de su territorio que le hace falta, y a través de ese currículo se debe potencializar todas esas riquezas que tiene ese territorio para que sus mismos habitantes las conozcan y ellos, la educación les aporte esa vivir y a vivir mejorando su calidad de vida en la población, en su territorio. De esta manera, nosotros podemos encontrar que en la educación rural se está encontrando es una ruptura de ese medio, de esa cultura, de esas dinámicas educativas que no están dialogando con todo lo que es la población rural. ¿Qué sucede con la población rural? Desde varias investigaciones, como lo hace Virginia Gutiérrez de Pineda, lo hace Páez, ellos hablan de esos fuertes acervos culturales donde la familia es la principal transmisora de esos acervos culturales que deben seguir siendo dialogados en la educación, deben seguir siendo tenidos en cuenta para partir la educación desde lo local a lo global. Encontramos que hay una diversidad de territorios, entonces también hablamos de una diversidad de unos estilos de vida. Sí, las personas que estamos en las zonas urbanas quizás se nos haga difícil comprender, entender por qué se visten, por qué comen, por qué decoran, porque nosotros no estamos allá con ellos. Todas esas muestras culturales que están acompañadas de esos estilos de vida tienen unas significaciones que no deben ser invisibilizadas en ese currículo rural. Una característica bastante presentada en la población rural tiene que ver con ese nivel educativo de los padres. Normalmente, la población tiene un alto índice de analfabetismo. Es de allí que a partir de las políticas educativas en Colombia, a partir del año 1990, cuando hablamos del 91, con la proclamación de la nueva Constitución y se habla de la obligatoriedad educativa, a partir de ese año 1990, los gobiernos incluyen en sus planes de gobierno a la educación rural para minimizar esas brechas existentes entre la educación rural y la educación urbana. Una de esas brechas es ese nivel educativo, es ese analfabetismo o muy bajo nivel educativo. Situación que en los padres campesinos no les permite hacer ese debido proceso, ese debido acompañamiento educativo a sus hijos y en muchos casos la motivación, ya que como ellos no han requerido la educación para vivir en su territorio, no ven la necesidad de enviar a sus hijos a las instituciones, enviar a sus hijos a obtener su educación. De esta manera llega la educación rural a estos territorios donde presenta unos contenidos completamente desarticulados y hay una homogenización del aprendizaje. Así, estamos viendo que hay una urgente necesidad de diálogo, una necesidad de diálogo de la educación rural, primero con este territorio, con esta diversidad de territorios donde debe
dialogar la educación con estos territorios. También vemos la falta de preparación de este docente. Emerge preparar al docente para que se forme para trabajar en un contexto diferente, donde este contexto, este territorio rural necesita un currículo pertinente. Estamos hablando de unos aprendizajes significativos, contextualización curricular, que esos conocimientos se produzcan desde lo local y dialoguen con las realidades. De esta manera podemos decir que desde la educación se promueva un aporte para mejorar la calidad de vida de esta población en sus territorios. Un currículo que involucre las creencias. Se debe generar ese reconocimiento y esa valoración por esa identidad campesina, esa identidad que es invisibilizada desde la escuela, desde ese currículo, y que con esta globalización, modernización, cada vez tiende a desaparecer. También necesitamos un currículo que potencialice esa riqueza de estos espacios en sus habitantes, cambiar esos paradigmas de que ese territorio es el pobre, el abandonado, el precario. No, hay que desarrollar esa potencialización de esa riqueza y de esta manera empoderar estos territorios a través de la educación y desarrollar ese atractivo que tienen estas poblaciones con cada una de sus particularidades. Es por eso que se llega a la necesidad de un currículo emergente para la ruralidad que parta desde esa diversidad de territorios, sus creencias, su cultura, su población, y que se dialogue desde la escuela, desde lo educativo, desde esos conocimientos modernos, pero se involucren esos conocimientos locales, esos saberes ancestrales, ese diálogo debe ser completamente permanente, que el estudiante llegue a la institución pero tenga identidad. Soy un estudiante rural, soy un estudiante campesino, pertenezco a este contexto y mi identidad dialoga con los saberes de mi institución, de mi escuela. Muchas gracias a todos por su atención. Les habló Alexa Perea, Universidad del Tolima, doctorado en Ciencias de la Educación, Ibagué, Colombia. Gracias. Wave Beats Music. Gracias a todos por su atención. Séptimo Congreso Internacional CESPE 2021. Meta Universidad, Neuroeducación, Tecnologías Educativas y Pedagogías Emergentes en América Latina. Sexto Coloquio Iberoamericano de Educación Rural. En la ruralidad, enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo.